de que ustedes son como el primer congreso que lo está haciendo. Como comentaba un poco Carlos, en realidad el tema de datos abiertos es un tema que ya es bastante conocido desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que ya está como bastante implementado desde ese lugar, pero desde el legislativo, pues realmente ustedes son el primer congreso que está de alguna manera poniendo la vara de cómo se debería hacer este proceso, ¿no? Y de la apertura de datos y de como la apertura no solo desde los datos en sí mismos, sino como cultura dentro del Congreso y como un acercamiento a la ciudadanía, ¿no? Eh, y justo por eso nos ha gustado mucho este proyecto, porque hemos visto la disposición de todos ustedes, de los equipos, que se presentan todos los días a estas capacitaciones y que han trabajado con nosotros en todo lo posible. Entonces, durante esta capacitación y durante esta última hora, justo lo que queremos contarles es un poco todo lo que ya se ha avanzado y lo que ya está puesto ahí en su lugar, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo muy grande por intentar poner en su lugar como todas las piezas, desde como la parte legislativa, como la parte técnica, como justo estar hablando con ustedes y que ustedes como conozcan este concepto y pues se suban al proyecto con nosotros, que también cuando reciban solicitudes de transparencia con datos abiertos sepan de qué les están hablando. Eh, y bueno, ahora Ricardo les va a compartir la presentación y les va a contar en qué estamos. De verdad, durante esta sesión me gustaría que cualquier duda que tengan, pues se expresen. Estamos aquí también para contestarlas y que sepan que esto ya es parte de la cultura del Congreso, ¿no? Y parte de la labor que todos ustedes hacen todos los días. Súper, gracias Alma. Nada más se me confirma que ya pueden ver la presentación. Sí, Ricardo. Ok, perfecto. Pues sí, justo como comentaba Alma, esta sesión es un poco la recapitulación de todo lo que ya trabajamos con ustedes y la última capacitación justamente trabajamos más en el tema de poder crear esta capacidad y de que todos entendiéramos un poco cómo es que se crean los datos abiertos, cómo se transforman, por qué es importante los formatos, los estándares, la estructura y más un poco las características técnicas de los datos abiertos. Entonces, a partir de esto se trabajó muy concretamente ya con las áreas específicas que iban a estar a cargo de la apertura de los datos y en específico la parte de tecnología, la parte normativa con jurídico y obviamente la coordinación de Parlamento Abierto para todas las actividades que se iban a llevar a cabo. Entonces nos gustaría presentarles un poco de este trabajo y también pues seguir con la estrategia de datos abiertos. Si bien, como comentaba Alma, ustedes están siendo los primeros en implementar este tipo de políticas en México y esta sesión va a cerrar un poco esta primera parte. Es solo el inicio de lo que en materia de datos abiertos y de Parlamento abierto. Entonces, pues que no se pierda este espíritu y esta atracción que se lleva. Lo que vamos a ver hoy es justamente la política de datos abiertos, que es lo que comentaba Carlos sobre el acuerdo legislativo que se planea que se pase, un poco sobre este primer plan de apertura que se trabajó y qué datos se van a abrir, y tocar un poco más el tema de la socialización de los datos para generar participación y generar valor a través de ellos. Entonces, bueno, la política de datos abiertos primero se trabajó de manera conjunta con diferentes actores, pero me gustaría justamente mencionar un poco el antecedente, que bueno, por ahí Carlos ya y Alexis nos hicieron favor de comentar un poco, pero justamente viene de estos esfuerzos de Parlamento Abierto, en donde pues las iniciativas también en temas de tecnologías de información y de datos son muy relevantes y pues justamente, si recuerdan, comentábamos todo lo que se ha tenido que hacer dentro de, por ejemplo, la Alianza para el Parlamento Abierto y de los diferentes indicadores que se tenían. Entonces, igual, solo para recordar, si bien ya había un esfuerzo bastante grande en temas de transparencia, de acceso a la información y otras cosas, el tema de datos abiertos siempre había sido este componente dentro del nivel legislativo que hacía mucha falta y que todavía es algo que seguramente va a tomar un tiempo en muchos otros lados, pero
que a través de este proceso y este acompañamiento que tuvimos con ustedes pudimos detectar qué áreas de oportunidad y también qué conjuntos de datos eran los que podían ayudarnos a no solo a cumplir como estos indicadores y estas metas, sino a avanzar en el tema y ser justamente los líderes de este. Y pues bueno, la intención justamente era tener este marco normativo en donde pues se plasmara tal cual las responsabilidades, las acciones y los diferentes puntos sobre el plan de datos abiertos a través de este proceso colaborativo que ya comentaba, en donde pues consultamos con expertos en gestión, en apertura y uso de datos para la creación de la política que después se convirtió justamente en este proyecto de acuerdo legislativo con los objetivos muy concretos. Digo, estos son solo unos de los que considero principales, pero obviamente esto va a desencadenar muchas otras cosas, pero principalmente fortalecer la capacidad y las habilidades del Congreso en materia de datos abiertos, impulsar los esfuerzos de datos abiertos a través de acciones concretas como lo podrían ser la creación justamente del micrositio de datos abiertos, la misma política, entre pues otras acciones que se llevaron a cabo durante este periodo que estuvimos trabajando todos. Y pues obviamente que los datos no se quedaran solamente en un portal o en un repositorio, sino que pues se utilizaran, ¿no? Para tener esta parte que es muy fundamental de cómo hacemos que los datos lleguen a las personas y que sean utilizados para que se genere este valor desde sociedad civil, desde academia, desde sectores privados, etcétera. Igual, esta política o este proyecto de acuerdo legislativo parte del antecedente de Parlamento Abierto, y ahora me gustaría comentar un poco sobre el contenido que tiene esta política. Lo primero es justamente una parte sobre la gestión de los datos, que tiene que ver un poco más con quién va a ser el responsable de implementar las prácticas, el tema de calidad, de interoperabilidad, el tema de apertura de datos, que justamente tiene que ver con establecer las condiciones necesarias para generar justamente estos espacios y que se publiquen los datos, de poder establecer la cultura de apertura, de desarrollar estrategias y de tener este micrositio y poder incluso participar en otro tipo de iniciativas que, bueno, igual y me estoy adelantando un poco, pero por ahí igual y el Congreso de Jalisco es uno de los primeros en firmar la Carta de Datos Abiertos, la Carta Internacional de Datos Abiertos, que va a ser el primer congreso pues a nivel mundial. Y pues bueno, obviamente también todo lo que platicamos sobre las características técnicas y legales de los datos, sobre licencias, sobre accesibilidad, sobre elegibilidad de máquina, no propietarios, etcétera. Luego, si recuerdan, tuvimos también un poco un ejercicio de priorizar los datos de acuerdo a diferentes factores. Entonces, esto también es algo importante a considerar porque sabemos que pues, esto es un proceso que conlleva un gran esfuerzo y que pues, no va a ser inmediato. Entonces, es importante abrir los datos con un propósito específico e identificar los que puedan generar más valor para la ciudadanía. También viene una parte muy importante sobre los formatos y los estándares, que es justamente el componente principal que hacía falta para cumplir los indicadores de datos abiertos. Y pues justamente el plan de apertura del que vamos a hablar un poco más adelante, las capacidades y habilidades que se deberían desarrollar en el Congreso y los esfuerzos de reutilización, promoción y socialización de los datos abiertos. Este documento me imagino que ya posteriormente ustedes lo podrán consultar en caso de que se pase y también pues seguramente tenga incidencia en varias de las actividades que ustedes lleven a cabo. No sé si antes de pasar a la siguiente parte, Carlos o Alexis les gustaría comentar algo sobre la política. Además de agradecerle a Eduardo por ayudarnos a redactarla. Bien, pues nada, solamente comentarles, como ya lo hice al principio, que era necesario que no quedara una buena voluntad el establecimiento pues de esta política, sino dejarlo más allá. Obviamente lo ideal sería que pudiéramos influir un poquito más en el deseo
de todos nosotros y de nuestros jefes, de los señores diputados, el poder dejar establecida esta política no solamente en un acuerdo legislativo, sino ya también incluirlo de alguna forma en algún dispositivo legal que pudiera ser el propio reglamento de la ley orgánica o la propia ley orgánica del Congreso. Sin embargo, en relación a los tiempos, como ustedes saben, pues ya no dentro de mucho habrá cambio de legislatura, entonces de alguna forma lo que buscamos y se pensó que pudiéramos hacer y que nos diera el tiempo real para hacerlo, que quedara materializado ya de alguna manera, era precisamente mediante la generación de un acuerdo legislativo, y para ello pues el área jurídica del Congreso, como ustedes saben, nos apoyaron mucho para hacerlo. Y pues ya nada más, una vez que terminemos con esta etapa, que es precisamente de la capacitación, de acuerdo a un plan que se le había presentado en su momento a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, y lo autorizaron de esta manera. Entonces, una vez terminando con estas sesiones de capacitación a través de la Secretaría General, se presentará precisamente a la Junta de Coordinación Política esta nueva política para que sea elevada pues ya con el documento ya planchado a nivel pues de un acuerdo legislativo. Esperemos que todos nuestros señores diputados voten a favor y poder entonces ya de esta manera dejarla establecida, y de manera paralela, junto con el grandísimo apoyo del área de informática, como ustedes saben, ya poder estar trabajando o participando ya y empezar luego a difundir, como bien lo señalaban a Ricardo, a socializar precisamente esta nueva política en el Congreso del Estado de Jalisco. Gracias, Ricardo. Correcto. Gracias, Carlos. Bueno, ya que Ricardo nos cede un par de minutitos, bueno, un minuto para poder comentar algo con respecto a lo que él ya presentaba, me gustaría nada más mencionar sobre el proceso que llevamos a cabo para la construcción ya de esa política que, como dice Carlos, se va a presentar próximamente a las autoridades del Congreso. Como bien les mencionamos muy al principio, este proceso buscábamos que fuera lo más incluyente y participativo posible, pero que también fuera construido y llevado a cabo con base en la propia realidad del Congreso de Jalisco. En ese sentido, a partir de una propuesta que nuestros colegas de Codeando México nos hicieron el favor de entregarnos, a partir de todo el conocimiento y de todo lo que ya se ha trabajado a nivel nacional e internacional sobre las políticas y la reglamentación de una política de datos abiertos, pues ese mismo documento se puso a disposición de las diferentes áreas del Congreso. Ahí participó obviamente la coordinación de Parlamento Abierto, el licenciado Carlos Barba, participó el área jurídica, el área de los colegas de informática, el área de transparencia, para que pudiéramos entre todas y todos revisar ese documento, revisarlo muy concienzudamente para que todo lo que allí está establecido realmente fuera aplicable y adecuado a la realidad jurídica e institucional del Congreso de Jalisco. En ese sentido, me gustaría muchísimo poder decirles y reiterarles que este documento, esta política que estamos presentando, es una política hecha por el Congreso de Jalisco, al final de cuentas, una política que se adecúa totalmente a la realidad del Congreso y que busca elevar los mayores estándares, ¿no? Alcanzar esos estándares internacionales, como ya los mencionábamos, en el tema de datos abiertos. Este proceso, al final de cuentas, marcará una ruta para otros congresos que quieran hacer un proceso parecido al que estamos haciendo en Jalisco. Y de hecho, ya también Ricardo les mencionaba que una intención que tenemos es también tener el reconocimiento internacional de la Carta Internacional de Datos Abiertos, y que el Congreso de Jalisco no solamente sea el primer congreso en México en tener una política institucionalizada de datos abiertos, sino que sea también el primer congreso a nivel mundial en poder adherirse a esta carta, lo cual tampoco nos genera tanto problema, porque ya la misma política está realizada y construida con base en esos estándares. En ese sentido, también nuestro reconocimiento, al menos de nuestra parte como NDI, a todos ustedes como Congreso de Jalisco, y darles entonces ahí la buena noticia de que vamos a poner a Jalisco realmente en un nivel muy alto, en un estándar muy sobresaliente sobre México, sobre todo el mundo prácticamente. Así que eso era todo. Muchísimas gracias. Adelante, Ricardo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, Alexis. Y pues sí,
justamente esta política toma las mejores prácticas y también pone en práctica varios de los pues temas que ya están a nivel internacional, pero también, como comentas, muy adaptada a la realidad del Congreso y a las necesidades que se tienen. Y justamente parte de esto es crear una herramienta para implementar la política, que viene siendo una guía de implementación para la política de datos abiertos y que esta contiene todo lo relacionado a los temas que ya vimos, tiene justamente ya en palabras más concretas y en pasos todo lo que se tiene que llevar a cabo para el proceso y poder cumplir con esta regulación en materia de datos abiertos. Entonces, igual, no sé si se ve que estoy compartiendo la otra o sigue la presentación. Está en la guía de implementación de la política en pantalla. Ok, perfecto. Esta guía es todavía un trabajo en proceso porque, como saben, pues ahorita se hizo un primer ejercicio, entonces se está adaptando para las prácticas que se consideran son necesarias ahorita, pero va a ir evolucionando para que a la vez que se vayan integrando más áreas que tengan justamente esta capacidad de abrir datos, puedan hacerlo. Entonces, el contenido se divide principalmente en 4 secciones que tiene que ver justamente con la gestión de los datos y cómo internamente en el Congreso se maneja la información y los diferentes recursos sobre el procesamiento, que es justamente todos estos detalles técnicos, estándares y diferentes elementos que se deben llevar a cabo para convertir los datos a formatos abiertos, la parte de publicación sobre cómo priorizar los datos, el plan de apertura y cómo crear esta documentación, como los metadatos, el diccionario, la licencia y todos estos elementos más puntuales que no vienen tal cual en el documento de la política, así como algunas recomendaciones para las estrategias de promoción y socialización de los datos abiertos, así como otros recursos y plantillas que se puedan poner a disposición de todos y todas ustedes para que puedan continuar con el esfuerzo de datos abiertos, incluyendo cosas como el glosario, los estándares y otras referencias que puedan ser útiles para esto. Una vez que se tenga contemplado todas las diferentes partes que van a formar parte de esta implementación y una vez que se apruebe la política o este acuerdo, puedan tener acceso a todo esto. Entonces, eso es también parte de lo que se está trabajando para facilitar todo lo que ya se vio en las sesiones de capacitación. Y pues bueno, como comentaba también hace rato, todo esto se da en un inter en donde se trabajó en específico con las áreas responsables de la apertura en este primer ejercicio que se va a realizar para abrir datos. Entonces, me gustaría recapitular un poco el plan de apertura que se tiene planeado y un poco de qué va a ir en esta primera etapa, ¿no? Pues el proceso que se llevó justamente con todos y con todas ustedes fue para seleccionar los conjuntos de datos que eran más relevantes y los que se priorizaron a través de los ejercicios que realizamos con ustedes. También identificar los responsables, los alcances y las limitantes de los diferentes conjuntos de datos, que fue igual ahí una discusión sobre si se abría primero temas como las listas en lugar de empezar por los archivos completos de las leyes, por ejemplo. También cuáles de los conjuntos de datos era ya más fácil abrirlos porque ya estaban sistematizados y estaban en estos pues sí, sistemas informáticos que tiene TI. También establecer bajo qué formatos y estándares de apertura se iban a abrir para este primer ejercicio y también cuáles iban a ser los documentos que acompañaran estos conjuntos de datos. Y también algo muy importante que era definir la fecha de apertura y también la periodicidad de actualización de cada uno de esos conjuntos de datos que se fuera a abrir paulatinamente. Entonces, para esto justamente se definieron ya varios conjuntos de datos y una línea del tiempo en cómo se va a empezar a abrir, teniendo principalmente la batuta o el trabajo de realizar este primer ejercicio
justamente el área de TI, en donde pues ellos ya tienen los datos que generan sus diferentes áreas y los pueden gestionar a través de sus sistemas, y obviamente la coordinación de Parlamento Abierto, que será la encargada de publicar y darle seguimiento a todos los esfuerzos de datos abiertos una vez que sean publicados. Los primeros conjuntos de datos que se determinaron más relevantes y más factibles para abrir en este primer ejercicio era justamente la lista de diputados, la lista de las comisiones, las asistencias al pleno, el listado de leyes y, por la parte administrativa, los presupuestos y nómina. Entonces, esto es lo que se va o se pretende abrir en un primer ejercicio, y esto, justamente como comentaban, va a ser parte del micrositio de Parlamento Abierto, en donde se va a habilitar una sección específica de datos abiertos que contenga no solo el archivo con los datos, sino los metadatos, los diccionarios y la licencia, así como cualquier otro recurso que pueda ser útil para poder ponerlos a disposición de la ciudadanía. Y justamente aquí también me gustaría agradecer mucho a Raúl y a todo el área de TI que estuvieron pues con tanta premura. Igual lograron tener este micrositio habilitado para poder abrir los datos, y que bueno, igual es un proceso que se va a llevar a cabo de manera gradual, y que eventualmente se va a crear un portal de datos abiertos más robusto para mejorar la accesibilidad y la calidad de los datos que se publiquen. Entonces, este es un primer gran ejercicio, y que pues el Congreso también ha demostrado que el hecho de usar tecnología no es un limitante, sino que las herramientas con las que disponen pueden justamente permitir ir avanzando poco a poco en lo que se va desarrollando pues toda la infraestructura necesaria de datos. Entonces, bueno, nada más, igual como consideraciones y recomendaciones adicionales de este proceso del plan de apertura, y lo que comentábamos durante otras sesiones de capacitación, era pues poder proveer estos recursos de manera permanente, y que pues comentábamos, ¿no? Que si luego si se borraban o se bajaban, creaban como pues estos temas en donde a lo mejor se malinterpretaba estas secciones. Entonces, muy importante tener estas acciones para monitorear que los datos siempre estén disponibles, y que una vez publicados sean permanentes en el tiempo. En caso de que haya cambios, poder tener como este histórico o esta bitácora de cambios que permita a los usuarios saber por qué se hacen esos cambios o por qué está haciéndose alguna modificación a lo que ya se ha publicado. Fomentar la calidad de los datos publicados. Esta es una primera iteración. Posteriormente, pues de manera continua se pueden ir mejorando los datos, agregando nuevas columnas de información, mejorando su estructura, y pues así como la calidad de los metadatos y los diccionarios. Como he repetido mucho, este es un proceso que va a estar en constante actualización. Generar mecanismos para que los ciudadanos tengan un medio de contacto, y que los usuarios de los datos puedan reportar enlaces rotos, archivos dañados, o responder cualquier solicitud o aclaración pertinente sobre los conjuntos de datos o sobre cualquier otra solicitud de información que pudiera estar relacionado. Y pues por último, publicar y actualizar constantemente el plan de apertura, que se va a estar trabajando pues con cierta periodicidad también. Y bueno, esto es de lo que ya se trabajó muy en específico con cada una de las áreas correspondientes. Y por último, nos quedaría platicarles un poco sobre cómo podemos crear estrategias para generar el valor a través de los datos y de su socialización. Entonces, para esto vamos a poner un par de ejemplos de lo que se puede hacer. Sé que por ahí ya hay un par de cosas planeadas. Entonces, lo primero sería hablar un poco sobre cómo podemos utilizar las herramientas y aplicativos digitales para referenciar estos datos, porque la intención es que no solo los sistemas internos que tenga el Congreso, sino cualquier pues tablero, visualización, dashboard que se tenga, que pueda conformar parte de lo que vienen en los datos, de cualquier dato estadístico, gráfico, mapas, imágenes, textos, de bancos de información, documentos, aplicaciones web o móviles. Cualquier aplicativo o herramienta digital que sea público puede estar ligado y relacionado a los datos que hagan uso de
de estos herramientas aplicativos y pueda la ciudadanía también ver el esfuerzo que se está haciendo, no solo dentro del Congreso, sino el que se pueda generar por cualquier entidad externa. Para esto no voy a poner ejemplos legislativos porque no hay muchos, pero voy a comentar un par de ejemplos que podrían ser pertinentes para este tipo de cosas, como por ejemplo podría ser algo como lo que se implementó de Data México, en donde pues, se tienen estas visualizaciones sobre diferentes temas en diferentes aspectos. Aquí podría entrar a lo mejor los tableros, los indicadores que vienen en las páginas de Parlamento Abierto a nivel nacional e internacional, o herramientas o aplicaciones por el estilo que tenga el mismo Congreso. Otro mecanismo para socializar los datos y que es muy importante es incluir a la ciudadanía en estos procesos y específicamente en procesos de participación ciudadana. Entonces, pues generar este contacto constante con todos los sectores de la sociedad y conocer la opinión directa de los usuarios, justamente para poder priorizar los datos, poder tener mesas de participación en donde se pueda ver la estructura, la calidad y también pues ver qué datos son los más relevantes para los que están usando los datos, y que sabemos que en Jalisco hay una comunidad de datos muy grande que puede aportar mucho dentro de estos. Justamente también promover estrategias de consulta o encuestas para tener un impacto mediante la publicación y el uso de datos abiertos, y pues también impulsar la generación de valor a través de eventos, talleres, hackatones, datatones o cualquier otra aplicación que sirva para resolver problemas públicos. Acá, por ejemplo, creo que un ejemplo que siempre damos en relación a lo que está diciendo Ricardo, bueno, no siempre, como en el último año, es el caso de la base de datos abierta en la Ciudad de México sobre carpetas de investigación. O sea, aquí también tenemos que entender que el proceso mismo de abrir datos nos obliga como Congreso y como equipo a tener nuestra información mucho más ordenada y pues constantemente pública, ¿no? Es un poco la diferencia entre cuando tienes un espacio que solamente utilizas tú y tú tienes como tu propia forma de organizar y tienes las cosas como metidas en los cajones, y cuando compartes ese espacio con alguien más o está abierto con personas que no conoces, pues las cosas tienen que tener cierto orden, ¿no? Y cuando hacemos estos procesos en sí mismos de apertura, por ejemplo, una cosa que sucedió en la Ciudad de México cuando se abrió por primera vez la base de datos de carpetas de investigación, es que la gente que la empezó a utilizar empezó a encontrar muchos errores. Y eso, o sea, errores no tanto de que un dato esté mal, sino empezó a decir como de, bueno, está súper bien la base, pero estaría súper útil tener como estos otros datos, ¿no? Y al recibir esa retroalimentación, como las fiscalías empezaron a recopilar otro tipo de información, empezaron a ampliar la base de datos y a mejorarla. Y eso ha mejorado también en mucho la gestión interna de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, como esta parte de que no solamente se trata de que ustedes como Congreso hagan algo público y la gente lo consuma, se trata como también a la par de que tengan la capacidad de como recibir retroalimentación y también pensarla y pues implementarla, ¿no? Puso Francisco, gracias. Lo que se podría complicar la veracidad si se cruzan o asocian datos. Si existen datos abiertos de dependencias diferentes, es decir, abrir una dependencia de terceros. ¿Nos cuentas un poquito a qué te refieres, Francisco? ¿Andas por ahí? Es que no te escuchamos, Francisco. Ok, ¿puedes abrir tu micrófono y hacernos tu pregunta para que me cuentes un poquito a qué te refieres? No lo estamos escuchando. Sobre si se podría complicar la veracidad si se cruzan o asocian datos, pues la verdad creo que no, porque el punto es que siempre ustedes tendrán públicos como sus datos oficiales. Entonces cualquiera que quiera verificar veracidad, pues siempre podrá regresar a la fuente original, ¿no? Claro, y de ahí también la importancia de que los datos sean permanentes y de que siempre se pueda consultar el historial de los datos y cómo han cambiado sobre el tiempo.
Por ahí nos comenta que no tiene micrófono ni cámara. Entonces, bueno, Ok. igual si quieres comentamos un par de ejemplos. Si quieres elaborar un poco más, te estamos ahí pendientes en el chat. Si quieres, mientras avanza, Ricardo. Va. Y pues bueno, justamente un par de ejemplos de este tipo de estrategias para incluir a la ciudadanía dentro del mismo proceso de datos. Puede ser un ejemplo como lo que hizo la Ciudad de México también al abrir a consulta pública el estándar de metadatos, en donde pues se generó justamente esta retroalimentación por parte de los usuarios sobre qué campos de los metadatos se deberían agregar, sobre cómo debería ser el formato correcto. Todo esto se hizo a través de un proceso abierto, a través de una herramienta digital, pero esto puede ser a través de distintos mecanismos de acuerdo a las capacidades y a lo que ya tenga el Congreso pues más a la mano. O también se puede participar desde cosas más sencillas como participar en el Día Mundial de Datos Abiertos, que es este evento que se hace de manera simultánea en todo el mundo, en donde pues justamente la intención es promover los datos, a lo mejor poner talleres, poner capacitaciones, en donde se puedan crear visualizaciones o algún producto de los datos y poder exponer un poco más el uso y el valor que tienen y de ahí detonar a lo mejor otras cosas o incluso incluir a los propios usuarios dentro de la generación de los datos o de otros ejercicios como, bueno, en este caso, Mapatón era un proyecto que buscaba replicar hasta cierto punto los esfuerzos de generación de datos abiertos del gobierno, pero a través de la ciudadanía, cuando no existía esta capacidad interna de poder subirse a lo mejor a todas las rutas y poder mapear por dónde pasaban todos los camiones, cuáles eran las paradas, etcétera. Entonces, muchos de estos ejercicios son abiertos, algunos podrán ser colaborativos con distintos niveles de gobierno, incluso con diferentes organizaciones o otros. Entonces, hay un montón de cosas sobre datos abiertos que se puede hacer para incluir a la ciudadanía. Aquí creo que lo importante es justamente la intención y el propósito que se le dé. Por ahí ya comentaban justamente sobre poner a consulta pues cosas más relevantes como el plan de apertura con diferentes organizaciones dentro de Jalisco y que puedan ser pues los que ayuden a definir cuáles van a ser los siguientes pasos en materia de datos abiertos para el Congreso. Y pues por supuesto un tema de darle visibilidad a todas las acciones que ya se están realizando a través de estrategias de comunicación. Justamente pueden ser los sitios institucionales que atienden, redes sociales. La creación de historias también es algo que sirve mucho sobre qué uso se les han dado a los datos y pues bueno, de que la población conozca la disponibilidad también de los nuevos recursos que se van abriendo, especialmente cuando son datos de alto valor y pues cualquier otro que pueda ser, igual como comentaba, ¿no? Los eventos, talleres, capacitaciones, etcétera, que pueda generar una conversación sobre los datos que se están abriendo dentro del Congreso. Y pues bueno, con esto me gustaría dejar justamente los últimos 15 minutos de espacio para poder platicar con ustedes sobre todo lo que ya vimos, para poder darle un poco un cierre a estas sesiones y también pues resolver todas las dudas que tengan sobre los siguientes pasos que se van a tomar. Ricardo, yo tengo una pregunta. Vale, hazla, Carlos. Gracias. De acuerdo al ejemplo que nos acabas de presentar en relación a esa tipo consulta pública que hizo el gobierno de la Ciudad de México en relación a la información que debería contener, por decirlo así, el directorio de metadatos. Entonces, quiero pensar, ¿puede ir más allá? Esto es, supongamos que haremos algo similar aquí en Jalisco en relación a que una vez que tengamos ya publicados nuestros conjuntos de datos en la página correspondiente, que tenga ya su hoja de metadatos, pero lo haremos obviamente de acuerdo a aquella información que consideramos o que ustedes incluso nos han dicho qué es lo que tiene que contener estos metadatos. Pero si luego entonces alguien dice, no, pues es que también tiene que tener esto o esto más, como me imagino sucedió entonces en el ejercicio que se hizo en la Ciudad de México,
no pierdes, como que esa es la pregunta, no pierdes en este caso entonces la uniformidad que debe de tener en este caso los conjuntos de datos en relación a los metadatos. ¿A qué te refieres un poco con uniformidad? En este Sí, caso, de que sea, perdón, de que sea, en este caso, si estamos incluso intentando o vamos a intentar firmar una, en este caso la carta, y también estamos construyendo, y de eso se trata precisamente los datos abiertos, esto es, que exista siempre el mismo tipo de formato o exista la misma información que encuentras en el Congreso de Jalisco, que vas a encontrar en el Congreso de Guanajuato o en el que tú quieras, en relación a esos metadatos. Y si alguien te pide y tú los agregas, pues habrá entonces la información contenida en los directorios o los metadatos diferente de un ente a otro. Eso es a lo que me refiero. claro. En este caso, bueno, no hay tal cual un estándar de metadatos para datos legislativos, pero justamente la intención, por ejemplo, de este ejercicio de los metadatos de Ciudad de México en específico, fue crearlo ya de manera estandarizada para todos los conjuntos de datos que ellos iban a abrir y también justamente lo pusieron de manera completamente abierta para que cualquiera pudiera utilizarlo. Entonces, parte importante, de hecho, de lo que estuvimos comentando dentro de todo lo que se trabajó de manera técnica de los datos y los conjuntos era justamente tener una versión de algún estándar o una primera, pues sí, manera de poder hasta cierto punto tener esta uniformidad dentro de los diferentes lados y que pudiera ser adoptada por otros. Aquí, por ejemplo, ya llevan incluso una versión 2 del estándar, entonces creo que lo relevante de abrir estos ejercicios a la ciudadanía no es tal cual solo agregar como la información que se dice, sino poder consultarla con expertos y también bajarla un poco a la realidad, que es parte del proceso que se debe llevar a cabo para no solo considerar cosas que sean útiles para una sola persona, sino que puedan ser replicadas para otros y documentar muy bien cómo va evolucionando esto, porque no va a haber una, o sea, durante el tiempo no va a haber una sola manera correcta en que todos lo vayan a adoptar y que vaya a funcionar perfectamente. Entonces, pues obviamente este proceso va a tener que ir evolucionando, pero creo que parte de lo que se puede hacer es justamente esto, ir documentando muy bien qué decisiones se están tomando, por qué se están tomando, qué se está agregando, qué se está dejando afuera y poder también compartirlo con otros congresos para que puedan adoptar el mismo proceso y todo el conocimiento que ustedes ya llevaron a cabo a través de estas consultas. Ok, muchas gracias. Sí, un poco lo que decía Ricardo es... la Ciudad de México hizo esta consulta abierta porque ellos manejan un catálogo de datos enormes. O sea, pensemos que ellos manejan probablemente más de 500 bases de datos. Hoy solamente tienen públicas como 200, 240. Y de alguna manera querían estandarizar cierta información como entre las distintas bases. Y ellos hicieron una primera propuesta que se retroalimentó. Tampoco es que se haya retroalimentado y haya cambiado muchísimo, pero fue como una puerta por si alguien quería hacer como algunos como cambios puntuales, ¿no? En el caso de datos legislativos, como eso no existe, en realidad estamos haciendo una primera implementación con el Congreso de Jalisco como una primera propuesta, que seguramente tiene que ser flexible porque irá evolucionando con el tiempo. Nosotros no sabemos si, por ejemplo, dentro de 3 años vayan a generar otro tipo de información, ¿no? Pero como sea, empieza a ser como una primera versión de cómo se podría ver esto y está bien hacer como una primera implementación y que después pueda estar retroalimentado, mientras, como decía Ricardo, pues todos esos cambios estén documentados y mientras, y digo, ustedes también como Congreso Abierto, siempre poniendo eso a disposición para que otros congresos que van a empezar con el proceso, pues más bien puedan adaptarse un poco a lo que ustedes ya están haciendo, ¿no? Sí, Muy y aquí bien, ustedes me tienen la queda ventaja muy justamente claro. porque van siendo los que van liderando el tema, entonces creo que es justo el espacio perfecto para aprovechar y ustedes crear este estándar. Entendido, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta?
incluso sobre qué es, que, sobre el estándar. Ya todos tienen clarísimo sobre los datos abiertos y nos van a ayudar a evangelizar. Van a ir a decirle a la gente por qué estamos abriendo datos en el Congreso. Claro. Sí, parece que ya todos estamos bien. Igual, como les comentaba, pues quedamos Ricardo y yo siempre a disposición, les ponemos por acá nuestro correo, si de repente tienen dudas, lo que sea, y pues también está acá Alexis y la gente del NDI, que para cualquier duda que tengan después de esto, pues van a estar disponibles, ¿no? Alma, otra pregunta, o más bien una petición. Quisiera que nos Claro. hablaras un poquito más, como lo hiciste en aquella reunión, en relación a lo que significa o la trascendencia que tiene el firmar este documento o esta carta donde aceptamos, o de aceptación, por decirlo así, a nivel internacional con este organismo. Claro. Bueno, les repito el nombre del organismo para quien no lo conoce. Se llama el Open Data Charter. Hace unos años, cuando empezó el tema de datos abiertos, se creó esta organización con la intención de ayudar a los gobiernos, tanto nacionales como estatales como locales, a implementar estrategias de datos abiertos. Ellas hacen, porque tienen un equipo, si estoy correcta, de puras mujeres, hacen mucha labor como justo de sensibilizar a los gobiernos y como de darles guías y herramientas para que los gobiernos puedan abrir información. Pero una de las cosas que tienen es que tienen un documento madre, por así decirlo, que se llama la Carta de Datos Abiertos, que establece una serie de principios alrededor de los cuales, como los gobiernos locales abren información, ¿no? Como todas estas características que nosotros les hemos dicho, o sea, que sean procesos abiertos, que técnicamente estén correctos, que contengan todos los metadatos y sobre todo que haya esta cultura de apertura y que también dentro de las organizaciones haya este tipo de capacitaciones y este tipo de acercamientos con el equipo interno del Congreso, ¿no? Esta carta de datos abiertos estaba exclusivamente reservada para gobiernos desde como la perspectiva de un poder ejecutivo, ¿no? En realidad como la firma un gobernador o la firma un presidente municipal. Y a partir de este ejercicio que hicimos con ustedes, pues nos acercamos a ellos y les preguntamos qué pensarían de que como Congreso se firmara esta carta. Esto es algo que nunca se ha hecho. Y la verdad es que están muy, muy emocionadas y quieren por primera vez hacer un proceso de sumar a un Congreso a la Carta de Datos Abiertos, ¿no? Entonces esto quiere decir que ustedes de alguna manera adoptan esos principios y se comprometen a la agenda más allá de como una administración o ustedes como grupo y que esto continúe como una política y una práctica hacia adelante, ¿no? Pero sí, eso. Muchas Y serán el gracias. primer congreso a nivel mundial, pues. Muchas gracias, Alma. Sí, nos parece muy, muy interesante. Incluso yo, revisando un poquito la información precisamente del Open Data, existen ya bastantes documentos, incluso firmados por algunos presidentes municipales de un montón de municipios o de ciudades, bueno, de municipios importantes del país, de México, como lo hay de otros muchos países. Pero efectivamente, bien como lo señalas, se refiere solamente a las firmas de, pues ya sea de presidentes municipales o de gobernadores. No hay realmente nadie todavía participando de algún poder legislativo. Muchas gracias. Eso. Y bueno, nosotros les dejamos toda esa información disponible. La guía que les presentaba Ricardo es una guía que justo nosotros estaremos terminando la próxima semana y que se quedará como un estilo de paso a paso por si a alguno de sus equipos les toca justo hacerse cargo de la apertura de algo de información, ¿no? Ahorita lo está haciendo como la dirección de Carlos y la dirección de Raúl y ojalá eventualmente podamos automatizar este proceso, pero pues si de repente a alguno de sus equipos le toca entrarle, pues para que puedan como seguir la guía de implementación y estar abriendo su información. Muy bien. Si me permiten, también quisiera decirles o aprovechar para
reconocer el trabajo de Raúl de la O, que está aquí viendo, en relación precisamente que nos hable un poquito de qué es lo que ya tiene o lo que ya pudo realizar en relación a lo que va a contener ya este nuevo, o esta página, o este sitio, que va a centrar a través del portalito de Parlamento Abierto. Sí, claro. Buenos días, casi tardes ya a todos. Bueno, dependiendo del país en el que se encuentren, ¿verdad? Sí, efectivamente, al interior de aquí, del área de informática, nos dimos a la tarea de desarrollar un portal, en esta primera etapa, un portal muy sencillo, la verdad, en donde nos da la utilidad de alojar archivos junto con sus metadatos, junto con su licencia de cómo se comparten los datos, y junto con un diccionario muy específico donde explicamos qué contiene cada archivo. Eso ya está listo. No es el fin, no es la herramienta final que vamos a utilizar. Yo compartía con el licenciado Carlos, con Alexis, con Alma, que nosotros tenemos toda la intención de que, aprovechando que somos un congreso muy sistematizado, la verdad, tenemos las cuestiones administrativas en un solo sistema, tenemos las cuestiones legislativas en uno o dos sistemas, sin embargo, comparten la misma base de datos. Así es de que aprovechar esa coyuntura para ver lo más que podemos automatizar, que los datos se generen en formato abierto de manera automática, ¿sí? Hasta donde la tecnología nos permita lo que tenemos. Sin embargo, pues gracias por los reconocimientos. Ahora sí que es chamba de aquí de la oficina y se hace con mucho gusto. Ya está el portal, ahora sí que estamos alimentándolo con los datos que hemos podido obtener. Está próximo a publicarse junto con el micrositio, la nueva versión, la versión 2 del micrositio de Congreso Abierto. Así es de que pues estamos haciendo lo que nos toca. De verdad, valoro mucho esta capacitación que tuvimos, sobre todo porque nos deja la idea de lo que está de moda, pues nos deja la idea de esta obligación que tenemos como servidores públicos, pues de hacer más transparente nuestro Congreso, de que la información que se genera aquí sea útil a la sociedad y sea útil en un sentido de que de veras la puedan utilizar de manera rápida y no de que puedan acceder a ella solamente. Si habláramos de temas de transparencia, pues es cierto, puedes entrar y ver los PDFs y te tienes que echar un clavadote ahí a leer, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya publicándolo en dato abierto, está todo listo para que lo agarres, lo copies, lo pegues, hagas tu página web, hagas tu aplicación, hagas lo que tú quieras y puedes estar consumiendo datos de manera inmediata. Así es de que muy contento de haber recibido esta capacitación y de estar trabajando en este tema. Y pues vamos a seguirle, porque les digo, todavía no concluimos, pero la idea es de que esto esté trabajando lo más rápido posible. Y gracias. Gracias, Raúl. Igual, si me permiten entonces preguntar a algún otro compañero que quiera hacer uso de la voz, quiera aportar o comentar o preguntar algo. Lalo, estás muy callado, Lalo. No, simplemente estoy escuchando toda la información de la primera capacitación que me toca a mí y soy receptivo solamente, no te apures. Muchas gracias. Incluso tal vez por ahí Lalo debió haberse sumado a la primera, desde que iniciamos con las capacitaciones. No, pero muy rápido agarró la onda y muy rápido entendió de qué es lo que estábamos hablando y nos apoyó también mucho para la elaboración pues ya de este documento, que incluso pues aquí lo tengo casi como dijeran ya listo. Se los muestro ya para, perdón, se los muestro ya para, en este caso, solicitarle, como lo habíamos comentado al inicio, a la Secretaría General que por su conducto lo haga llegar a la Junta de Coordinación. En este caso, esperar a ver si es necesario acudir con los diputados, presidentes de cada una de las fracciones, para explicar en caso de que no les quede claro de qué se trata precisamente esta política, y contar pues consideramos el apoyo de todas las fracciones para lograr tener pues ya este acuerdo legislativo vigente y pues seguir trabajando entonces en este importante tema.
Bien, si no hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la voz, me permito pues también agradecer infinitamente primero al NDI, porque como lo mencioné, pues siempre han estado de la mano del Congreso del Estado de Jalisco trabajando, y comentarles también que hace un año, Alexis, más o menos, 2 años, cuando empezaron los trabajos del NDI con el Congreso del Estado, fue precisamente derivado de ciertas visitas, y si no ahorita me corregirá Alexis, que realizaron a algunos otros congresos del país, y consideraron pues que el Congreso del Estado de Jalisco sí tenía realmente el interés de entrarle a esta nueva dinámica en relación a la transparencia, a los datos abiertos, etcétera, y fuimos agraciados en contar con su apoyo en materia de capacitación y de otras muchas cosas que nos están apoyando. Entonces, nuevamente agradecer al NDI, a ti, Alexis, directamente, porque sabemos pues que tú eres el directo responsable, y obviamente con el apoyo de tu jefa, de Keila, a la cual le enviamos también un saludo, muchas gracias. Y ahora toca agradecer a Codeando México, que también en este caso a través del NDI pues logramos tener un bonito acercamiento, y esperemos pues que no sea el único curso de capacitación, en este caso que nos den o que nos ayuden a la implementación en este caso de la política de datos abiertos, sino que realmente de lo que se trata, y como lo hemos visto, es la co-creación, que en este caso la sociedad civil organizada también, como los académicos, etcétera, estén apoyando en este caso a las instituciones de gobierno para ser mejores, y que no nomás nos golpeen, por decirlo de alguna manera, que no nomás nos digan que no hacemos nada, sino que realmente, pues con el apoyo de ellos, buscando siempre la información que ellos de alguna manera necesitarán por parte de sus autoridades, pues trabajemos juntos en la construcción pues de estas herramientas y de estos mecanismos que nos permitan pues ser mejores. De verdad, muchas gracias al NDI y a Codeando México por preocuparse y por fijarse, por voltear a ver al estado de Jalisco, y pues seguiremos trabajando entonces bajo esta óptica de, como lo dijo también mi compañero Raúl, pues de buscar el beneficio para la sociedad, en este caso de Jalisco, y que sirva como ejemplo para la sociedad en cualquier otro lugar del mundo. Realmente muchas gracias. No, perfecto. Pues bueno, me sumo yo a los agradecimientos. Muchas gracias, obviamente, a nuestros colegas de Codeando México, Alma, Ricardo, gracias por todo este gran apoyo que nos han dado en poder acompañar todo este proceso. Nos agrada muchísimo que el entusiasmo y el optimismo con el cual ustedes acogieron este proyecto realmente pues lo estemos llevando ya a una conclusión favorable, y que esto ya puede quedar institucionalizado e incluso llegar a niveles que no nos habíamos imaginado inicialmente, como el de hecho de poder tener una certificación, por así decirlo, internacional en el tema de datos abiertos. Así que estamos de verdad muy contentos y muy felices con ello. Como NDI, pues igual, nos satisface muchísimo poder iniciar procesos con servidores públicos, servidoras públicas como ustedes, con gente que no solamente está comprometida con la renovación de las instituciones democráticas, sino que es muy echada para adelante, es gente realmente, y hemos encontrado esa calidad en la oficina de mi estimado Carlos Barba, y en todas las áreas de Secretaría General, gente realmente dispuesta a innovar, gente dispuesta a explorar nuevos caminos, a utilizar nuevas metodologías para fortalecer la imagen, la confianza, la credibilidad del Congreso. Así que vamos, para nosotros como NDI es realmente un privilegio poder tener la oportunidad de trabajar en ese sentido con todos ustedes. Bueno, sobre lo que se viene, pues ya tanto Ricardo como Carlos ya nos marcaban la pauta, también Raúl. Vamos a presentar entonces ya esta propuesta de la política para poder ya que quede institucionalizada formalmente en el Congreso. Y próximamente, pues también ya abrimos el proceso a partir del micrositio, ya también toda la generación de los conjuntos de datos que vamos a comenzar a abrir. Con respecto al curso, también quiero reiterarles de que la próxima semana ya les estaremos enviando su diploma de participación, y más que simplemente de participación, su diploma también de participación en la construcción de esta política.
lo que queremos es reconocerles que gracias a la participación y al apoyo de todas, de todos ustedes, es que esto ha podido ser una realidad, y eso es lo que tratamos y vamos a tratar de destacar en esos certificados que les vamos a enviar la próxima semana. Pues en ese sentido, pues muchísimas gracias. Estamos entonces en la misma sintonía de poderles seguir informando sobre cómo va avanzando el proceso. Ya ustedes mismas se irán dando cuenta cuando ya se presente, cuando ya podamos también hacer un evento público en el cual lancemos la nueva versión del micrositio Congreso Jalisco Abierto también, que es una cosa excelente, y que ahí obviamente totalmente reconocimiento al equipo de Carlos Barba y al equipo de Raúl, que vamos, van a ver ese micrositio que realmente va a ser un sitio de internet de co-creación de leyes que va a estar a la altura del Congreso que ustedes quieran. Va a ser una cosa muy, muy, muy buena, y vamos a poner muy en alto el nombre del Congreso de Jalisco. En ese sentido, pues bueno, muchísimas gracias, y seguimos entonces en sintonía con este tema, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Alexis. Alma, si Gracias a todos, entonces. Pasen muy buen día, y seguimos en Sí, contacto. gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por Adiós. su participación. Sí, gracias. Bye. Hasta luego.